Bones, bien llegados y bien llegaes a La Crea Invisible. Estamos hoy aquí otra vegada más en la librería Café La Llocura de Mieres, hoy para falar de un libro como Sienda Verde, un libro publicado por Camelot en 2020 y que está escrito por Xoán Porta, un autor del que hoy vamos a falar. En esta Sienda Verde, Xoán Porta reivindica el papel del haiku, no solo como con el esquema tradicional de la poesía japonesa, sino también con el fondo, donde él reivindica ese papel de la naturaleza, ese papel de saber estar con uno mismo, que él de alguna manera visualiza y amuesa en esta poesía que para mi gusto es tan guapa, tan prestosa de leer, y que bueno, que también tiene cierto riesgo, ¿no? Porque hay veces que un libro entero de haikus pues puede resultar de alguna manera un poco pesado, ¿no?, para el lector, pero en este caso sí que es cierto que son haikus que son frescos y que pese a tener un filo conductor muy marcado, incluso tener un tema un tanto circular, pues nos llevan precisamente a reflexionar sobre creo, ese papel que lleva tan importante a la naturaleza Xoán Porta, el que por cierto es un autor que creo que paga la pena reivindicar, que paga la pena seguir, y que es un autor comprometido con nuestro idioma y que bueno, al que encamiento siempre a leer. Y desde aquí, pues bueno, recomiendo vos este Sienda Verde de Xoán Porta, editado por Camelot. Les fuelles falen, tamboriteu fresco, orballa sele. Marques del tiempo, los días, les páxines, nel libro, vida. Nos días libres, esnalas y páxaro, que lleves dentro. Traces de ferres, un libro baixo el árbol, bona compañía. Huelgues de neño, pega sentada en banco. ¿Por qué, mentrugues? Hasta aquí este programa de La Crea Invisible. Vémonos la semana que viene con más poesía, más novela y en definitiva más literatura en asturiano. Si os gustó, simplemente dai el like, compartí y no dexéis de apostar por la nuestra literatura.